Hola Ilmar, ¿Cómo estás, hola José? Jaime, bienvenidos a Tucson. ¿Cómo están adaptándose ya al calorcito y a la altitud? Muy bien, muy bien. Es verdad que es un poco alto, pero bien, bien. Nada que Bien, no se solucione con agua. ya, porque tú Ilmar vienes de Cuba y Jaime tú vienes de Puerto Rico. Ilmar, Cuba, o sea, Cuba y Puerto Rico son dos islas Sí, muy similares por ser islas, pero diferentes en muchos aspectos. sí. Um, Ilmar y el violín en Cuba, ¿cómo pasó eso? Eso es una historia muy bonita. De hecho, hay un documental, o sea que es una historia bastante larga. No podemos decirla toda. Pero nada, en Cuba había muy buenos profesores de Rusia por el asunto del campo socialista. Venían búlgaros, rusos a Cuba a enseñar violín. Entonces yo tuve una maestra rusa excelente y a los 14 años, cuando terminé la escuela elemental, que le decimos, o la primaria, ella habló con mis padres y también habló con el ministro de Cultura de Cuba y le dijo que ella sentía que deberían mandarme a otro lugar porque ella ya me había enseñado lo que podía, así mismo, en esas palabras. Entonces fue una decisión muy difícil, pero fui a Rusia a esa edad. Y ahí es donde, digamos, el violín se convirtió en el 100% de tu actividad, digamos, en todo lo Exacto, que cabe. así mismo. Fui a una escuela donde vives ahí, o sea, era totalmente la música y la escolaridad, y por eso es que hablo ruso. A ti te da Ya. muchas gracias Sí, es eso. verdad. Sí. Y tú, Jaime, en Puerto Rico, ¿en qué manera fuiste expuesto a la música clásica o a tocar la viola? Pues te digo, en Puerto Rico, a finales de los 1990 era un momento bien importante en Puerto Rico de la música, porque estábamos hablando de ya 40 años desde que se fundó el conservatorio y la orquesta por Casals. Y la segunda generación de músicos, de los primeros que llegaron, que estamos hablando, que era el Marlboro Festival parte 2, era el Budapest Quartet en las principales y todos los estudiantes o músicos profesionales que iban a Puerto Rico, claro, lugar que playa, perfecto, el mejor festival era ir ahí que en cualquier otro lugar. Así que Casal supo eso. Y yo estaba en este programa de cuerdas, que era lo que es la preparatoria del conservatorio, que también lo fundó Casals, porque para tú tener ya a alguien en nivel de bachillerato, tenía que pasar por un proceso antes, no era comenzar en ese momento. Y yo pues tuve el programa de cuerdas, que era, no importa la edad que tú entrases, tenías que pasar un examen de aptitud musical, en donde pues te tocaban diferentes cosas y tú tenías que imitarlo, por decirlo así, algo como si fuese un juego, pero querían saber tu oído y todo. Claro. Y de verdad que si no hubiese sido por eso, fueron como casi 8 años que yo estuve allí, desde toda mi intermedia y la high school, que era tan pronto te gradúas de grado 12, te gradúas también del programa. Entonces, pero tú estudiabas teoría, solfeo. Yo me acuerdo cuando yo fui a bachillerato, yo sabía solfeo y no se enseñaba solfeo en bachillerato. Yeah. Y Okay. de verdad, tremenda educación en Puerto Rico. En el 90 fue, bueno, yo cuando salí fui en el 98 que fui a New York. Okay. Y estudié en Puerto Rico con el padre de Guillermo Figueroa, Wow. que es el violista original del Quinteto Figueroa. Y Francisco Figueroa también, Paquitín, que le dicen allá. Que eran los dos, yo diría, cerebros increíbles. Excelente. Grandes Excelente. músicos, grandes historias. Siempre me hablaba sobre ellos en el Conservatorio de París. Conocían a Enesco, conocían a Nadia Boulanger, que era como sentarse con una biblioteca viviente. Así que fui muy dichoso en ese. Qué buenas historias, ¿no? Como después se compaginan juntas en Nueva York, ¿no? Sí. En esta ciudad tan cosmopolita, pero también tan, yo diría que al ser tan grande, abarca tantas cosas, pero parece que a veces se pierden muchas cosas, se difuminan muchas cosas por tanta actividad que hay. ¿Cómo se encontraron en esa jungla extraña? Porque claro, tú fuiste ahí también a estudiar, ¿no? Sí, Sí. sí. Sí, luego después de Rusia fui a España. Ajá. Y luego fui a Los Ángeles y terminé en Nueva York porque quería entrar en la orquesta de Nueva York. Entonces quise estudiar con Glenn Dictero, el concertino. Entonces ahí Jaime y yo nos conocimos en Manhattan School of Music. Okay. Pero nunca pensamos que en un futuro íbamos a trabajar. Eso fue como estudiante, ¿no? Exacto, Exacto. exacto. Sí. ¿Y el Harlem Quartet, tú te uniste más tarde o Sí. lo fundaron juntos? No. Yo me uní en el 2012. Ok.
Y al principio tú lo fundaste Con Melissa White y otros 2 miembros que ahora ya no Ya no están. está. Ok, ¿y desde hace cuánto que esta nueva formación está? ¿Desde el 2012 más o menos? Bueno, ¿Algún cambio? Felix, el chelista, entró en 2015. En 2015. Así que Pero tú, 2012. 2012, sí. Exacto. Bastante. 12 años. Wow. ¿Y qué es el Harlem Quartet? Para que lo entendamos todos un poquito, porque claro, un cuarteto de cuerdas es un cuarteto de cuerdas que evidentemente toca un repertorio enorme, pero el Harlem Quartet también tiene unas cosas más específicas, ¿no? Sí. Aparte de ser un cuarteto de cuerdas en la manera más estándar que toca Beethoven, Bartók, Brahms y todos los compositores. Pero ustedes tienen algo también especial, ¿no? Sí, nosotros tenemos una misión muy específica de presentar compositores latinos, afroamericanos o de cualquier nacionalidad, pero que en su música haya elementos o de jazz o latinoamericanos. Okay. Y eso es con la intención de que la audiencia también se diversifique, porque como sabes, en nuestra esfera, la audiencia generalmente tiende a ser personas de mayor edad y de un background normalmente europeo, de descendencia europea, pero la música y las grandes ciudades americanas y de todo el mundo cada vez tienen más y más personas de muchas nacionalidades, pero sin embargo la música que presentamos solo representa esa pequeña nacionalidad que es realmente la mayoría de la audiencia. Entonces nosotros queremos ser embajadores y hemos sido por muchos años proponentes de un programa que represente más a nuestra diversidad de Nueva York y de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Sí, perfecto, porque quizás también la percepción, ¿no? Que parece ser que hay que recordarle un poco a las personas que nosotros venimos de formaciones académicas también, en las cuales tocamos Beethoven, tocamos Mahler. De hecho, nosotros nos conocimos en una orquesta juvenil en la cual tocábamos Bartók, tocamos Ravel, Debussy, pero también hemos crecido en un ambiente, y hablo por mi caso también en Venezuela, en el cual la música de tu país, la música de tu región, la música de tu continente es tan importante como Mahler y como Beethoven. O sea, no haces tanta diferencia de decir, ok, vamos a tocar la quinta de Shostakovich, pero pues vamos a tocar una obra de Villalobos, o vamos a tocar la estancia de Ginastera, o una pieza de Silvestre Revuelta, y la manera como, por lo menos mi generación, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la manera como nosotros tratamos a Revueltas, o a Aldo López Gavilán, o lo que sea, lo tratamos con la misma intención, seriedad que trataba Mozart o a Bach. Y creo que es importante para la gente entender de que nosotros, como latinos, no nos queremos nunca encasillar tampoco, ¿no? Que somos capaces de entrar en todo tipo de repertorio, con una ventaja, evidentemente, de que venimos de una parte del mundo en la cual hay ciertos matices y colores muy específicos, rítmicos, que nos definen. Por ello, nosotros estamos muy contentos de que ustedes son los artistas residentes de este año. Es un proyecto que lleva ya la tercera edición, hemos tenido diferentes otros artistas y ustedes son ahora los siguientes, y no solo como representantes de Harlem Quartet, con una misión, como dijiste, ¿no? muy específica sobre compositores latinoamericanos, afroamericanos, o compositores que digamos que están un poquito fuera del rango de lo que normalmente se percibe como repertorio clásico o académico. Pero a pesar de eso, ustedes también van a tocar la Sinfonía Concertante de Mozart, ¿no? Una de las obras más estándar y importantes del repertorio, digamos, clásico, ¿no? Y es bueno para mí siempre recordar, ¿no? Nosotros, como tú que hablas ruso, eres cubano, pero hablas ruso, o sea, todos somos capaces de hacer todo. En el momento en el cual nos dedicamos al 100% con pasión y con seriedad y con respeto a lo que hacemos. Ser artista residente, más o menos lo he explicado en algunas palabras, significa traer algo de lo que ustedes son como artistas individuales y en este caso como grupo. Jaime, ¿qué es lo que veremos que traen ustedes a la mesa durante esta semana que están trabajando con los músicos para el concierto de música de cámara? Claro que sí. Estamos trayendo
unas piezas que compuso el hermano de Ilma, Aldo López Gavilán. Tenemos Pan con Timba, tenemos Grand Steel, tenemos también música que nosotros solemos tocar y incluir en nuestros conciertos, que sabemos que a la gente le gusta, que no están al tanto de que existen. Y siempre el feedback es qué bueno, dónde está, dónde se grabó, porque la quieren, no la escuchan, no la tienen. Y pasa mucho también con las piezas del padre de Isma, Guaguancó, por ejemplo, a la gente le encanta. Y si traemos esa parte de que básicamente nos especializa el Harlem Quartet, aquí obviamente nosotros sabemos el lenguaje, y ese lenguaje puede ser medio extranjero para un músico que no está constantemente trabajando con ese idioma. Todo es música, pero hay veces donde la música, aparte de tenerla plasmada en la parte, ¿no? La partitura, también está la parte auditiva. Cómo tú puedes sacar esa música y hacerla viva de verdad, sin que parezca que la estás leyendo. Yeah. Siempre ese factor que Irma lo dice, por ejemplo, Mozart, que vamos a tocar, era uno de los grandes que improvisaba la música, sí. Bach también. La música que está plasmada, que nosotros compramos, que leemos, quizás puede ser la que él dijo, bueno, esa de la más que me guste, vamos a tirarla, pero no necesariamente sea la única. Sí, la única, sí. Quizás está bien recordarle a la gente, ¿no? Eso de que no es tan diferente, a pesar de que hay otros lenguajes, Night in Tunisia, que una pieza de Mozart. Exacto. Al final, ¿no? Ese es el punto que más enfatizamos con el cuarteto y cómo programamos. Normalmente hay una mitad europea, porque es que nosotros amamos esa música igual que tú. Eso no es esta o la otra, es las dos. Y en otra mitad, música, por ejemplo, el rag que vamos a tocar es un ragtime que escribió Volcom. Es uno de los ejemplos. Volcom no es ni afroamericano ni latino, pero usó el medio el origen del jazz, que era el ragtime, y lo escribió en nuestro formato de cuerdas. Y ese es el tipo de música que debe presentarse. Y la relación que acaba de decir Jaime y también tú sobre el aspecto improvisativo de la música clásica y el jazz, eso es exactamente lo que queremos que la audiencia entienda. Mozart, él improvisaba. Lo que plasmó es la versión de improvisación que más le gustó. Y entonces eso se convierte ahora en sinfonía concertante. Yeah. Pero primero la inventó improvisando y se oye, su música se oye que es natural y por eso lo hace especial. Entonces nosotros entendemos que la mejor manera de acercarse al mundo imaginativo de Mozart es nosotros improvisar también. Claro. Entonces, claro, en la sinfonía concertante no vamos a cambiar una nota porque está perfecta como está, pero el espíritu de que sale en el momento, ese espíritu lo practicamos todos los días cada vez que tocamos Night in Tunisia. Claro. Y eso no se puede fingir. Yeah. Eso es como, no sé, a veces yo pienso en las personas que hacen rap, que están tan diferentes a los que hacen poesía, pero hay una manera en que se enlazan. Los dos están inventando palabras. Claro, un medio se ha marketizado a un sector de la sociedad que no es el mismo sector que lee poesía, yeah. Pero ya eso es como se marketizó, ya eso es un problema de marketing. Claro. Y no queremos que eso suceda con la música. Sí. Yo creo que estamos todos haciendo lo posible para romper barreras, no solo a nivel social, pero también a nivel musical, ¿no? Sí. Un poco quitar las percepciones y los prejuicios. Tenemos extremadamente altísimas expectativas siempre por lo que es la calidad musical, pero al final es solo música. Y la música tiene que tocarte en el alma como lo que es, ¿no? sin demasiada esnovismo. Yo creo que va a ser una semana espectacular. Nosotros estamos contentísimos de estar aquí. Espero que ustedes también se lo pasen muy bien. Claro, están ensayando y va a haber unos conciertos espectaculares este fin de semana, pero también la semana que viene cuando estaremos juntos con la música de Mozart, no solo con la Sinfonía Concertante, pero la Sinfonía número 39 en mi bemol y las variaciones sobre el tema de Haydn. O sea que el tema improvisación, variación, está todo ahí, sí, en ese programa. Y creo que va a ser bonito para la gente y sobre todo para nosotros es un honor que estén aquí como nuestros artistas de residente y que pasen el mejor tiempo posible con nosotros y con nuestros músicos y con nuestra audiencia.
pues a ver si que nos lo pasemos bien entonces todos estos días. Claro que sí, claro que sí. Igual. Vale.